Buen día. Nos encontramos realizando una entrevista sobre la clase del desarrollo del lenguaje y bilingüismo desde el idioma materno para la atención de la infancia. Es un requerimiento de un curso de PADEP, del programa que nosotros estamos estudiando, y en la cual abordaremos ciertas preguntas a nuestro entrevistado, que es el licenciado Pedro Ramiro Ucelo Portillo. Y como bien sabemos, el desarrollo del lenguaje y el bilingüismo son aspectos fundamentales en la educación infantil, especialmente cuando se considera la importancia del idioma materno. Y en esta entrevista exploraremos cómo el aprendizaje y uso de múltiples lenguas desde una edad temprana puede influir en el desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños. Abordaremos también estrategias efectivas para fomentar el bilingüismo en el aula, también en el hogar, y cómo nosotros como formadores y asimismo transmitirlo a los padres de familia se pueden apoyar a los niños en este proceso. Analizaremos los beneficios a largo plazo, tanto a nivel individual como comunitario, y la importancia de preservar y promover la lengua materna en contextos educativos. En nuestro caso, la lengua materna viene siendo el castellano o el español. Y como objetivo primordial tenemos que proporcionar una visión integral y práctica sobre cómo implementar programas de desarrollo del lenguaje y bilingüismo, mismos que sean inclusivos y efectivos, asegurando que todos los niños tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial lingüístico y académico. Vamos con la primera pregunta. Buen día, licenciado Ramiro Ucelo. Es un gusto para nosotros el que nos dé la oportunidad de realizar esta entrevista, aparte de ser un requerimiento de nuestros estudios, pues para nosotros es un gusto compartir con usted. El gusto es mío. Mi pregunta dice: ¿cómo influye el desarrollo del lenguaje oral en las habilidades sociales de los niños? Pienso que la sugerente pregunta: en el desarrollo social de los niños, el lenguaje va a jugar un papel preponderante, porque obviamente el lenguaje se succiona en el hogar con la presencia, por eso se dice lengua materna, porque se succiona en el ambiente puramente del hogar. La relación primaria es con mamá. Fue la primera que enseñó las primeras voces en el lenguaje y la expresión oral en los niños, es la madre, lengua materna. ¿Y cómo influye? Lógicamente la parte evolutiva, cuando el niño va expandiendo su vida, ya cuando hablamos de una escolaridad, por ejemplo. Pero en el mundo en el mundo del niño habría que distribuir las etapas del desarrollo cognitivo, que es en la lengua materna, en el hogar, de 0 a 3 años, de 3 años a 5 en la parte de escolaridad preprimaria, luego de 7 a 9 en la parte intermedia de la escuela primaria, y de 9 a 12 al concluir la escuela primaria. El niño ya ha desarrollado obviamente una interrelación y ampliación de su lenguaje, no solamente con la asociación de ideas desde el principio, de forma y palabra símbolo, que es lo que estamos tocando en el tema, ¿no? Así es. Gracias. ¿De qué manera el lenguaje escrito contribuye al desarrollo cognitivo de la infancia según sus criterios, licenciado? El desarrollo cognitivo del lenguaje escrito obviamente se va marcando en cuanto que el niño tiene 2 hemisferios cerebrales, y parece ser que el centro de ideación está compartido en niños estándares promedio, está más compartido en el lado derecho. Entonces, por eso es que hay más ambidestros y son hábiles los niños, y hay también de tendencia siniestra, o sea, los zurdos, que son pocos en este caso. Pero el centro de ideación de la palabra oír es una cosa en el cerebro.
la parte asociativa, o sea, de la figura, símbolo, con la fonética del símbolo que es en el lenguaje escrito, ya es otra cosa. Y se vuelve mecánico cuando ya el niño domina la asociación de las primeras palabritas con, por ejemplo, los balbuceos, pero estoy hablando ya de niveles de escolaridad, cuando ya el niño está escribiendo. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Es un gusto compartir con usted. Gusto mío. Voy a hacer una de las preguntas. ¿Por qué es fundamental estimular el lenguaje oral desde temprana edad? Sí, hoy en día ustedes saben que está en boca o en moda decir la estimulación temprana en cuanto a las cuestiones del aprendizaje y específicamente el lenguaje. Pero, ¿en qué forma beneficia? En que haya siempre la aprobación de todo lo que el niño hable y todo lo que el niño escriba. Que haya aprobación. En otros planos se entenderá que sea promovido en vez de detenerlo, en que fue mal escrito o es mejor ayudarle a corregir. Por eso que nosotros cuando no nos dimos cuenta, cuando fuimos ampliando nuestro lenguaje, algunos a nuestra edad, por ejemplo, han alcanzado un léxico que va así a 1500 palabras diarias. Buenas tardes, licenciado Ucelo. Voy con la siguiente pregunta. ¿Por qué es fundamental estimular el lenguaje oral desde temprana edad? Bueno, claro, fíjese que yo pienso que, y hemos repetido, ya lo dije una vez, la estimulación temprana es hecho en el hogar, pero la estimulación temprana a nivel sistemático tiene su intencionalidad en la escuela. Por eso hacía alusión a la importancia de incorporar el juego para que el niño que tenga retardo en la asimilación de la expresión oral, o específicamente la expresión oral que tiene que desarrollar, entonces es a través del juego. Y yo había mencionado que la educadora María Montessori hizo para el mundo un gran legado por hacer énfasis en que el niño debe de jugar más que recibir conocimientos. Pero la estimulación temprana está también dada en la medida de que el docente pueda aprobar todo lo que el niño haga, aunque se equivoque en la expresión oral. Me gustaría saber qué piensa usted del papel que juega la lectura en el desarrollo del lenguaje escrito en los niños. El niño, como dije, va asociando formas fonéticas con las formas del grafismo del lenguaje escrito. Entonces va apareciendo en él un mecanismo paulatino de incorporación del centro de ideación, en el centro de las ideas cerebrales, a eso me refiero, para que él vaya ampliando el bagaje del conocimiento, es decir, que incorpore nuevas palabras. Entonces tiene mucha importancia el desarrollo del lenguaje oral en los niños, específicamente cuando ya se asocia con lo escrito, el mecanismo intelectivo de la asociación de fonemas con formas de símbolos gráficos es cuando el niño asocia la adquisición del lenguaje escrito. O lo fija mejor, la verdad. Buenas tardes, licenciado. Continuando con las preguntas. ¿Cómo puede el lenguaje oral ayudar a prevenir dificultades de aprendizaje en los niños? Muchas gracias por la pregunta. Yo siento que una de las limitantes de niños con dificultad en la expresión oral es con aquellos casos de niños que vienen con una dificultad de manejo lingual, o sea, que tienen una atrofia en el mecanismo del desarrollo de la expresión oral.
Por eso muchos niños tienen una deficiencia que se llama dislexia y hay que ponerles a hacer ejercicios, por ejemplo, R con R barril, R con R cigarro, R con R ferrocarril. Entonces el niño asocia jugando lo que es ya vencer la limitación de fonética y la limitación de alguna limitación disléxica que él tenga. Pero sí, de hecho, el lenguaje oral se va desarrollando paulatinamente durante toda la escolaridad. Seguimos desarrollándolo. De igual manera, ¿qué estrategias pueden utilizar los padres y maestros para fomentar el desarrollo del lenguaje oral y escrito? Sí, muchas gracias, compañeros. Fíjese que yo siento que el maestro intuitivo, un maestro que tenga mucha creatividad, por ejemplo, debe de estimular, aprovechando el ambiente circundante donde están los niños, el ambiente circundante de la escuela, a que hayan palabritas, por ejemplo, en los primeros años. El niño de primaria, el primer año, debe de tener ya palabras escritas de una vez, generadoras. Mesa, pupitre, silla, pizarrón, todo, puerta. Y el niño pareciera que está distraído, pero cuando asocia una parte de la lección silábica que el maestro llevara, por ejemplo, rapidito él ve en los ambientes palabras escritas con rotulador, y entonces él desarrolla rápidamente una agilidad de su propio aprendizaje. Y nos damos cuenta cuando él ya tiene un avance grande y llega a la casa diciendo, mamá, ya puedo escribir esas palabras. Es mecanismo puramente intelectivo del niño, y por eso el simbolismo de los fonemas en las palabras ya correctas es mejor todavía. Había un educador, Eduardo Clapared y Ovidio de Crowley, decían que las palabras generadoras son mejores cuando están escritas en los ambientes, para que ellos aprendan más rápido. Licenciado, ¿cuál es la relación entre el lenguaje oral y el éxito académico en la educación infantil, según sus criterios? El aprendizaje no tiene límite. Yo pienso que el aprendizaje no tiene límite. Ahorita estamos ejercitando el aprendizaje. La parte del centro de ideación que tiene que ver con los mecanismos de las áreas cerebrales del individuo son las que se marcan toda la vida. Recuerde, compañera, que hay algunos que todavía están leyendo un libro y están moviendo la lengua adentro. El día que un adulto lea un libro sin mover la lengua adentro es porque ha aprendido a leer. Unos retardadamente mantienen un movimiento conforme van leyendo y mueven la lengua al ritmo de la lectura. Les cuesta la comprensión. O sea que hay un centro de la palabra pensada y escrita que se desarrolla mejor en la medida que se adquiere una habilidad para leer y comprender. Creo yo, y podemos sintetizar aquí, que si la persona tiene más hábito de lectura, o la persona desde pequeño tiene más hábito de lectura, desarrolla más ágilmente la expresión oral. Por tanto, tiene mejor facilidad para ampliar su léxico en lo escrito. Hoy en día se ve gente adulta, todos somos consumistas ya del teléfono móvil, y estamos escribiendo mal. Yo soy de la idea que la persona que va a someterse a escribir mensajes, por favor que escriban bien, ¿no? Porque eso denota la calidad de la comprensión y el mecanismo ya aprendido, con H en medio, no aprendido. No, lo aprendido es mecánico. Lo aprendido mecánico hace que usted mueva la lengua por dentro. Y lo aprendido es una agilidad para leer muchas palabras por minuto, o leer una página entera en menos de 2 minutos. Muchísimas gracias por las preguntas que brindó la
su respuesta. Para concluir, tenemos la última pregunta. Que nos cuente su experiencia cuando fue docente, ejerció la docencia desde que se graduó en 1968 hasta su proceso de jubilación, que nos lo aborde así escuetamente, cómo fue relacionado al tema abordado hoy día. Bueno, sintetizado, ¿no? Inicio los estudios primarios del 57 al 63, del 63 al 68 el básico, al 67 básico, del 68 al 70 diversificado, del 72 al 74 y medio o 75, profesorado, luego el profesorado, la licenciatura hasta 1981 en la Universidad de San Carlos. Ahora, mientras fui docente, yo puedo decir, como estoy ubicado en Esquipula, la ubicación geográfica donde estamos en este caso es el territorio de Esquipulteco, yo me moví en todos los centros educativos. Solo tengo tres que no trabajé, Mariano Rosell, el Betel y todos liceos esquipultecos, San Benito, Ediver, Montessori, Inver de un principio, nocturno, jornadas hasta las 11 de la noche. Entonces, en la docencia, en la primaria, trabajé 5 años con primero y segundo grado, 3 con primero y 2 con segundo. Entonces, el de primer año es importante y por el desarrollo vinculado con el desarrollo de la expresión oral, queridos compañeros, desarrollo de la expresión oral y escrita en el niño, yo me llevaba a los niños que estaban retardados en la escritura y en la expresión oral. Había una muchachita que decía, maestro todo, por el maestro, y tuve que ayudarle a vencer. Por ahí existe, y la veo acá, yo recuerdo de ese tiempo, el Virita, le dije, te recuerdo como decías, maestro todo, y se te quitó. ¿Cómo se quitó? Con el canto de R con R, cigarro, R con R, barril, rápido, rueda, la rueda del ferrocarril, se me quitó. Entonces, obviamente hay un sinnúmero de experiencias, pero yo me llevaba a los niños a la casa y los califiqué no por A, B, C, D, para los que van a más adelantados. No, yo los califiqué por colores, rojo, amarillo, rojo y azul. Era mi forma predilecta de calificarlos. Los de amarillo necesitaba más atención y los de azul en avance y los de rojo, pues, mucho más avanzado. Entonces, algunas experiencias indican de que es bueno la estimuladita esa, que la palabra estimulación, como que es que el maestro se vuelva un poquito amigo y no corrector, definitivamente, ni corregidor de todas las cosas que los niños hacen. Por ejemplo, yo tenía un niñito que ahí existe ahora, y espero que me pongan atención en esto que voy a expresarles a todos los de la colectividad estudiantil. Este niño se me dormía con el dedo pulgar en la boca. Hoy en día es millonario en nuestra sociedad y cada vez me recuerda eso. Y había otro que todo el tiempo con sus naricitas llenas de mocos, o mocos, como se dice vulgarmente. Entonces yo le enseñaba más o menos cómo se fuera a asomar y que saliera del agua. Y la otra cosa que a muchos les enseñé, que jugando saliera cuando quisieran salir al baño sin pedirle permiso. Yo así más o menos fomentaba la iniciativa de ellos. Y en el juego de pelota, como tuve la facilidad de dar educación física, entonces introduje a los muchachos ya más grandes en el atletismo. Atletismo, entiéndase, carrera de velocidad, saltos,
lanzamiento de disco, bala, jabalina, salto alto, salto largo, triple, salto libre, en fin, carrera de maratón y carrera de fondo, como se dice. Ahora, otro aspecto ya para concluir, y muchas gracias por la entrevista. El juego debe ser cada vez más dominante en la escolaridad de los niños. El juego, ya que tengan más desarrollo para jugar, tengan más desarrollo para jugar. Hoy en día me da lástima, mucha lástima, le comento a la comunidad estudiantil que tengo cuando veo niños de 8, 9, 10 años con un bolsón que llevan rodando rodos, o que a veces van con una gran escoliosis, algunos en la espalda, por lo pesado de los libros. No, nosotros estudiamos en una época en que había 4 cuadritos, nada más. Y el bolsoncito era un bolsoncito cuadradito de fácil manejo. Podíamos jugar 5 con él y podíamos jugar pelota con el bolsón puesto. Entonces, es ahí la importancia que hoy en día, porque van todos los días los niños con todo el cargamento de libros. En mi colegio, en el Colegio San Benito, como la educación era personalizada, pusimos estantes. Los libros de ciencias estaban en un lado, los de sociales en un lado, los de geografía e historia, y los niños, y se le daba una guía para que el niño fuera a agarrar el libro que quisiera. Y luego puestas en común. ¿Qué estudió fulano de tal? Yo estudié ciencias. ¿Y qué estudiaste de ciencias? Esto. Y va la nota, la calificación. Y alguien, y matemática no has hecho. Voy atrasado en esas. ¿Cuándo lo vas a hacer? Cuando yo tenga tiempo, profesor. Me decía, cuando yo tenga tiempo o cuando él quiera. Eso se llamaba el método de la educación personalizada de Eduardo Freire, ¿se recuerdan ustedes? El brasileño. Entonces, en cambio, Ilich Ulyanov, el famoso educador colombiano, introdujo una cuestión cognitiva ya casi inspirada en Piaget, en Pestalozzi y otros grandes educadores de la vida cotidiana, y que en nosotros es imperante, va a echar una repasadita. ¿Va? Yo tengo mi pedagogía de Luis Alves de Matos, que de vez en cuando la leo. Y cuando yo leo la pedagogía de temas fundamentales de Luis Arturo Lemos, que fue mi examinador, mi catedrático examinador, o de don Hernán Cortés Ruiz, del psicólogo de Guatemala, entonces, o Fernando de Burgos, entonces yo recuerdo todavía esos libritos de ellos. Rafa Custodio, por ejemplo, el decano de la facultad, Reyes Antonio Pérez Rojas, que murió trágicamente en un accidente casi provocado, fue mi catedrático de filosofía. Manuel Chavarría Flores, el gran economista que trajo a Che Guevara a vivir a Guatemala, o Raúl Osegueda Palana, que fue rector de la Universidad de San Carlos. Tuve el agrado de recibir arte con mi título firmado por Raúl Osegueda Palana. Y así, los recuerdos que hay, ¿va? Pero lo que sí les quiero ya puntualizar con colegas, porque son colegas en el camino pedagógico. La ruta pedagógica no termina de aquí a allá, ni en el grado académico. El niño también debe sentir esa presencia, que haya una continuidad ahí, que no se la regañó, ni porque llegó tarde. No, hay maneras como. Entonces, ese ya lo dice la sensibilidad humanística de ustedes, la sensibilidad humanística de los adultos que tengo acá, incluido mi hijo, que le hablo de este momentito, que es hasta cierto punto espiritual, no solamente de ejercicio parlante mío, ni pensante, sino que me da la oportunidad de sentirme cada vez más vivo y con la oportunidad de seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A nivel de conclusión, hemos explorado la importancia del desarrollo del lenguaje y el bilingüismo desde el idioma materno en la infancia. Hemos discutido cómo estas habilidades no solo benefician al desarrollo cognitivo y académico en los niños, sino que también enriquece su comprensión cultural y social. Agradecemos a nuestro entrevistado por compartir sus valiosas experiencias y conocimientos.
Asimismo, sus perspectivas mismas que nos ha proporcionado una visión más clara de las mejores prácticas y estrategias para apoyar a los niños en su camino hacia un bilingüismo. Esperamos que esta entrevista inspire a nosotros como futuros profesionales y a otros educadores, también a padres de familia y a quienes son los responsables de las políticas educativas a promover y facilitar el aprendizaje de múltiples lenguas desde una edad temprana, asegurando así un futuro más inclusivo y diverso para todos nuestros niños. Saludos desde la capital centroamericana de la fe, Esquipulas.